9:08 de la mañana, retomamos ampliación de noticias y vamos a ocuparnos ahora de lo ocurrido el miércoles 31 de diciembre tras un presunto enfrentamiento armado en la Bocamina Papagayo, que está ubicada en el anexo de Bijus, distrito de Patás, según ha informado la División Regional de Inteligencia a la Libertad de la Policía Nacional. No, estamos hablando de un año, se cierra así, un año sangriento en la provincia de Patás, tomada por mineros informales, por minería ilegal que se ha extendido de manera preocupante. Y para analizar lo ocurrido en La Libertad, este incidente reportado por los pobladores ante la comisaría de Bijus, está con nosotros el periodista y analista en temas sociales y políticos, Iván Arenas. Señor Arenas, muy buenos días y gracias por atendernos. Perdón. Coqui Noriega está con nosotros, el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Correcto. Vamos entonces a Gobernador regional de Ancash. Al gobernador regional de Ancash. Perfecto. Señor Noriega, muy buenos días. Señor Noriega. ¿Sí? ¿Me escuchó? ¿Me escuchan a mí? Ahora sí lo escuchamos. Claro que sí, Mávila. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo está? Feliz año muy nuevo buenos para todo el días. Perú. Feliz año nuevo también Igualmente. para usted. Quisiéramos pedirle, por supuesto, un comentario inicial sobre lo que ha ocurrido en Patás el 31 de diciembre. Ya prácticamente terminaba el año cuando nuevamente un enfrentamiento esta vez ha cobrado la vida de 3 personas. Sí, Mávila, hay datos que debemos recordar nosotros. Vamos al artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que Patás está en estado de emergencia y el control lo tiene el gobierno central. En este año 2025, casi 49 víctimas en Patás. Casi 2 años de esta emergencia. Entonces, por eso nosotros enérgicamente de la región hemos pedido no solo estados de emergencia, sino ya control territorial. Porque ahí, en Patás, el Estado ha perdido todo lo que se podría decir, el espacio, ¿no?, con las Fuerzas Armadas y las policías, y no ha habido respuesta de esta emergencia. Por eso ayer nosotros en pleno Año Nuevo nos hemos pronunciado pidiendo por favor al presidente, ¿no?, al premier, que tome el control territorial de Patás. Pero ahora, el premier les ha respondido también. Es decir, ha rechazado las críticas de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y ha dicho que durante décadas los gobiernos regionales han manejado recursos del pueblo sin resultados. ¿Cómo entiende usted esa crítica? Primero, yo quisiera pedir al premier que baje la ponderación. Nosotros las autoridades somos elegidos por el pueblo. Segundo, creo que un poquito desconoce lo que es la gestión pública y las normativas vigentes. Vuelvo a decirte, Patás está en estado de emergencia y está bajo el control del gobierno central. Y así lo dice el artículo 137 de la Constitución y el 164. Entonces, desde ese espacio invoco que el premier que no genere esas declaraciones, se podría decir, divisionismo en el Perú. He recibido de muchos gobernadores llamadas que lamentan, y estoy seguro que el presidente del Perú ya está evaluando su accionar porque no puede pelearse con las regiones. Lo único que nosotros pedimos desde las regiones es trabajo en equipo y que el gobierno cumpla su trabajo. Pero, gobernador, a ver, ¿qué responsabilidad podrían asumir en este caso los gobiernos regionales, cierto?, que han tenido que enfrentar este problema de la minería ilegal desde hace muchos años, pero la situación se ha ido agravando más y más. O sea, es cierto, se pide acción al gobierno central, pero en este caso, ¿qué han dejado de hacer los gobiernos regionales para combatir la minería ilegal? Que tenían además esa responsabilidad. Exacto. Carlos, en primer lugar, a veces quisiera explicarles por tu espacio de la siguiente. Actualmente, desde el año pasado de mayo, las competencias ya no tienen los gobiernos regionales. Todo ha sido centralizado al Ministerio de Energía y Minas. Y la competencia de formalización, fiscalización está en mano de ellos. Correcto, pero permítanos una tingencia allí. El problema no surge necesariamente desde el año pasado, es decir, es un problema que se ha incubado. Por eso es que la respuesta del premier pasa por eso. Dice, ¿acaso no hay una responsabilidad en el problema de la manera en que se ha extendido la minería ilegal? Él ha defendido al gobierno y ha dicho que apenas tienen 2 meses como responsable, pero que aquí hay una responsabilidad, digamos, histórica del mal manejo que ha tenido que justamente tomar la decisión de que esas responsabilidades o atribuciones que tenían los gobiernos regionales pasen ahora al gobierno central. De ahí el pedido de autocrítica. Mávila,
esa narrativa es totalmente falsa. Nunca los gobiernos regionales hemos tenido autonomía, informalización y fiscalización de la minería artesanal o pequeña minería. Siempre ha estado en el gobierno central. ¿Quién maneja OEFA? El gobierno central. Fiscalización del medio ambiente. ¿Quién maneja ANA? El gobierno central desde el Ministerio de Ambiente. Todo siempre ha estado en manos del gobierno central. A nosotros nos dieron unas competencias administrativas, ¿no? Sin presupuesto, sin recursos. ¿Y qué teníamos pasó? más de pequeño, limitado. Entonces, un trabajo en conjunto para enfrentar a la minería ilegal móvil. Entonces, siempre los organismos fiscalizadores competentes de sanción han estado en manos del gobierno central. Por eso nosotros solicitamos algún momento que nos den esas competencias administrativas para enfrentar de la mejor manera. Y Ya, ahora, en el último año, con esa narrativa engañosa que salían de Lima muy con términos centralistas, es decir, los gobiernos regionales son culpables. El año pasado quitaron todas las competencias y los 50.000 reinfos trajeron al Perú. Y ahora manejar del Perú, esos son los resultados. Pero, gobernador, y esto entonces, recién comienza. Gobernador, entonces ya hablando de lo ocurrido en esas últimas horas y de la situación en Patás, las labores, ¿no?, de mantenimiento del orden a través del Comando Unificado han sido un fracaso para usted. Mira, si esto en estado de emergencia, en Patás, tenemos más de 49 muertos y ya son 2 años de emergencia, no ha funcionado para nada. Por eso nosotros lo que hemos solicitado es, en Patás, desde el 4 de mayo, control territorial y total de Patás. Recuperemos el Estado en Patás. Pero en algunos casos el Premier sale y dice, no, señores, recién estamos, nosotros somos un Estado de transición y por eso no podemos intervenir. Cuando habla de control territorial, para entenderlo mejor, exactamente a qué se refiere. Nos referimos que el Estado vaya con todas las fuerzas, que se suspenda algunos derechos constitucionales y que se trabaje de manera muy inteligente en lo que es la minería ilegal. Hasta yo pediría que se prohíba, ¿no? Correcto, pero ¿cuál sería la diferencia claro, frente a lo que se está haciendo ahora? Es decir, cuando usted te reclama un control territorial y dice que lo que hay ahora no funciona, ¿cuál es la diferencia que propone? Ahora ¿Qué más hay que estado hacer? de emergencia. Claro, estamos Patás. en estado de emergencia. Claro. Ya. En estado de emergencia el control lo tiene el ejército, pero faltan acciones muy importantes dentro del territorio. Me refiero, el Ministerio Público debe estar ahí, ¿no?, para cualquier fragancia, debe estar el Ministerio de Ambiente ahí con OEFA, con ANA. Entonces, las acciones articuladas de control territorial del Estado se hacen más rápido. ¿Qué es lo que pasa? A veces solamente está la policía o el ejército. Hasta que venga el Ministerio Público, hasta que vengan las otras autoridades competentes para que puedan dar sus informes, esto se alarga y no tenemos ningún tipo de resultados. Cuando usted dice que el presidente José Gerí ya debe estar evaluando acciones tras las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Habla, por ejemplo, de la continuidad del Premier en el cargo? ¿Lo pone en duda usted? Mire, Carlos, ayer en tu entrevista el Premier fue totalmente frontal con los gobiernos regionales, sí, echando la culpa a nosotros, y ese término que diga usufructuar, ajá, o sea, ¿qué es usufructuar? Él no entiende que sacar todos los provecho, recursos, no, claro, prácticamente los gobiernos regionales hemos sacado provechos, pero le digo al Premier que todos los recursos generados por la minería van directamente al Tesoro Público, al MEF, no va un centavo a las regiones. Entonces yo no entiendo de qué trata de usufructuar o de en qué se ha beneficiado las regiones. Por el contrario, nos han emitido una carga a nosotros sin presupuesto y después han centralizado todas las competencias. Ya, pero ¿qué tipo de acciones cree usted que el presidente está evaluando con relación a su Premier? Carlos, para mí, primero, me imagino que le ha llamado la atención, no es el momento de que un Premier empiece a pelearse con los gobernadores, con las regiones. En los últimos años, en los últimos 3 años, quienes hemos dado la gobernanza y gobernabilidad del Perú, ahorita con promedio de 94% de ejecución e inversiones, 14.000 millones invertidos, somos las regiones. Entonces no es posible que un Premier salga a 25 gobernadores elegidos por el pueblo, empiece a ningunear. ¿Usted está planteando el cambio de Premier? Yo pienso que debe evaluar el presidente, porque es la segunda vez que escucho al Premier referirse así. La última vez fue en la reunión de CONASEC,
donde que también empezó a ningunear al alcalde de Lima, Reyerro, por reclamar, porque nosotros solicitamos, queremos apoyar, queremos contribuir. Debe evaluar su permanencia, debe evaluar la permanencia del Premier, dice usted. Por supuesto, debe evaluar y la actitud que tiene, ¿no? Entonces, a los 100 primeros días, a cualquier funcionario, donde sea, se evalúa. Correcto, y estamos señor casi Noriega. a 20 días y debe evaluar. Bien, ¿le parece que continuemos con la entrevista? Permítanos, por favor, darle... Son ya las 9:22 de la mañana. Estamos conversando con el señor Coqui Noriega Brito, gobernador regional de Ancash y presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales. Y él le respondía a una pregunta hecha por Carlos Villarreal antes de la pausa, que el premier debería evaluar su permanencia en el cargo tras lo ocurrido en Patás. Lo habíamos interrumpido. Señor Noriega, ustedes han sido convocados por la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que sigue en estas reuniones que deberían sucederse para evaluar justamente la estrategia en torno a la situación que está atravesando Patás ahora en el marco de un estado de emergencia que se viene prolongando? Sí, Mávila, argumento por qué la permanencia del premier. Primero, en mayo, cuando murieron 13 personas, cayó el premier Adrián Sin. Después, con el ataque en Chorrillos a Agua Marina, lo vacaron a la presidenta. Acá debe haber costos políticos, porque son los responsables, el ministro Interior y también el premier, son responsables directos. Con eso argumento lo que acaba diciendo. Esperemos que nos convoquen a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales estamos totalmente dispuestos a trabajar de la mano en estas facultades que el Congreso ha delegado en temas de seguridad. Esperemos que nos convoque a nosotros, escuchar a nosotros con nuestro equipo técnico y poder dar alcances normativos, administrativos, para que desde nuestro territorio, desde las regiones, podamos ayudarle. Perdón, gobernador, una precisión. Entonces, para usted, por lo que acaba de decir, los que tienen que asumir el costo político son el premier y el ministro del Interior. Por supuesto, los son dos los deben responsables irse. Y Patás está en estado de emergencia. Los dos deben irse. Está bajo control. Y del Ministerio de Defensa, ¿no? También el ministro de Defensa. O sea, los tres. Eso evaluará el presidente, pero No, ya, pero le pido su opinión. ya di mi punto de vista. Mi opinión, debe haber alguien que pague los costos políticos. Siempre. Y ese alguien debería ser el premier. Para mí, el premier. Ok. Ahora, también ha dicho ayer el premier justamente, ¿no? Y quería pedirle un comentario al respecto en su declaración, que no es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos la minería ilegal, al referirse a este ataque y a la responsabilidad de lo ocurrido en Patás. ¿Qué responde ante ello, gobernador? Es que ahí va. ¿Quién garantiza el orden interno y seguridad nacional? Es el Estado. Entonces, si vamos a dejar que en cualquier sector cada quien haga sus cosas, ¿dónde está el Estado de Derecho? Nosotros tenemos que velar por el Estado de Derecho y la tranquilidad de la ciudadanía. Y creo que, vuelvo a decirte, tiene que revisar el premier el artículo 164 de la Constitución Política del Perú. Muy bien. Bueno, entonces esperemos a ver si se concreta ese pedido de reunión, gobernador, respecto a lo que ha ocurrido en Patás y que sobre todo situaciones como esta pues no se repitan más y que pueda realizarse una política de control y de neutralización de la minería ilegal, no solamente en Patás, sino